Hola, buenas noches. Mi nombre es Elliot Malagón y estaré presentando la actividad número 8, que es el video demostrativo, donde estaremos revisando las diferentes temáticas que se abordaron a través del módulo. Mi maestro es Pedro Iván Pimentel González y la fecha es el 3 de julio del 2022. Pues bien, primeramente partimos de una introducción básica que nos refiere a cómo el español está expandido a través del mundo. Esto es bastante importante porque vemos presencia del español no solamente en Latinoamérica, sino que hay presencia bastante fuerte en países anglosajones como es Estados Unidos, y eso se ve fuertemente marcado por una tendencia en la expansión de los hispanohablantes hacia Norteamérica. También hay bastante presencia en Brasil, pese a su idioma eh, oficial, que es el portugués, y vemos también influencia en otro tipo de lugares más recónditos del planeta, que son bastante interesantes de mencionar en este punto. Ahora bien, si pasamos directamente a ver cómo ha sido la evolución en el número de hablantes, pues vemos que desde el 96 hasta el 2016, que son los datos que se cuentan con esta estadística, pues han sido bastante amplios. Partimos del 96, donde lo hablaban aproximadamente unos 378 millones de personas, y actualmente podemos redondear la cifra a unos 580 millones de personas, por lo cual esto se vuelve bastante importante. México ocupa el lugar número 1 en cuanto a la cantidad de hispanohablantes que hay, y Colombia vendría ocupando el número 2, España la posición número 3. Y algunos países que podemos mencionar con bastante relevancia pues son Estados Unidos, Francia, Brasil, Marruecos, Reino Unido, Filipinas, entre otros. Ahora bien, revisando estos dos puntos importantes respecto a la lengua materna y a la segunda lengua. Como lengua materna y oficial, podemos mencionar que el español se encuentra extendido a través de la Guinea Ecuatorial, toda América Latina, México, América Central y América del Sur, y también se habla en Puerto Rico, Andorra, Filipinas, y como segunda lengua pues lo vemos en países con alta tendencia al crecimiento, como Estados Unidos. ¿Sí? También podemos ver esta tendencia en países europeos y africanos. Y aquí tenemos una importancia gráfica de cómo esto representa la diversificación a través de los diferentes continentes, en Europa, Sudamérica, Centro Norteamérica, África, ¿sí? Aquí podemos ver algunos puntos en Asia y Oceanía. Es importante mencionar también que aunque el español funge como lengua oficial en muchos de estos países, sí lo hace como una segunda lengua, o también toma una notoriedad, impulsado en gran parte por los organismos institucionales de cada uno de estos contextos que impulsan para que el español sea fuerte y el español sea creciente. Podemos también mencionar que el español, al ser una lengua importante a nivel mundial y a nivel económico, también funge de forma como un factor clave para poder nosotros mejorar nuestra calidad de vida en cuanto al tema laboral y en cuanto al tema educativo. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que han incidido en el español americano? Pues bueno, primeramente vemos aquí un poco de la cuestión histórica, donde soldados y misioneros, pues bueno, fueron los que trajeron el español, y en estos siglos 16 y 17, a través de la conquista, pues se empezó a expandir a través de Latinoamérica, ya entrando en el punto de América como auge del español. Las dos vías en el proceso de colonización principales pues, se pueden mencionar a través de la vía de entrada por el Caribe, las Antillas, y la segunda vía, que es la entrada por el Río de la Plata, ¿sí? Y aquí podemos ver un poco cómo se generó este contexto para que pudiera el español tener gran autoridad en nuestras tierras. Ahora bien, como variedades o zonas del español americano se clasifican de diferentes formas bajo tres determinantes principales. Aquí podemos revisarlas, y en base a las zonas, por ejemplo, podremos clasificarlos como la mexicana, la andina, la antillana, caribe, chilena o rioplatense, ¿no? Ahora bien, cabe mencionar que el español, pues de alguna manera ha también tenido un impacto en las lenguas precolombinas al fusionar algunas palabras y al mezclarse un poco con la cultura que hemos mantenido arraigada durante siglos.
Por lo tanto, estas lenguas precolombinas y 123 familias de idiomas indígenas, pues bueno, dejan de alguna manera una huella en nuestro español actual, ¿sí? Los rasgos generales del español en América pueden mencionarlos como que no existe uniformidad lingüística completa, variedades menos discordantes entre sí, la escuela como instrumento de uniformidad, influjo en las lenguas de sustrato. Bien, la fonética y la fonología pues nos muestran algunos puntos importantes respecto a cómo se hace la pronunciación. Aquí podemos ver algunos de ellos. Mencionamos como el ceseo, el yeísmo, la aspiración, cómo funciona la pronunciación. Y en la morfología es bastante interesante mencionar el punto del voceo, donde se utiliza vos en lugar de tú. Y eso está fuertemente marcado en algunos puntos de Latinoamérica, como puede ser, por ejemplo, Argentina, Paraguay, Uruguay, y en otros se ve un poco difuminado porque su presencia no es tan amplia, ¿no? El léxico para potenciar lo que vendría siendo este español que hemos mencionado, pues se califican arcaísmos, neologismos, aceptaciones distintas, indigenismos, entre otros. El español mexicano tiene gran importancia en Latinoamérica, puesto que podemos ver aquí algunos puntos importantes de cómo el español que se habla en México tiene este uso, por ejemplo, la preposición hasta indicar el inicio de una acción, la concordancia del adverbio invariable, en medio de casos como ellas locas, que alternan con ellas estas medio locas, ¿no? También vemos aquí, por ejemplo, el uso preferencial de críticos en lugar de pronombres tónicos antecedidos de posición. Y el español mexicano, por su cercanía con Estados Unidos, pues ha expandido bastante, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos. Y bueno, esto ha generado al mismo tiempo que exista un español estadounidense, donde el español estadounidense pues tiene ciertas características a diferencia de otros lugares o de otras latitudes. Por ejemplo, la conjugación verbal, que ofrece diferentes o abundantes muestras tanto en arcaísmos. La conjugación verbal ofrece también este tipo de características. También la presión del inglés, pues bueno, también ha dado una fisionomía en la variedad caribeña, ¿sí? Este español ha cambiado en consonancia con sus nuevas condiciones sociolingüísticas, préstamos, transferencias, y al final, invariablemente, pues se detona en algo que se conoce como el Spanglish, y el Spanglish pues viene a ser una mezcla donde se utiliza tanto el español como el inglés para poderse referir en una misma lengua o cultura donde la política, la ideología y la cuestión social pues parecen estar entremezcladas, ¿no? El español como segunda lengua se encuentra difundida en algunos países, incluso muy recónditos, en el mundo árabe, en la Guinea Ecuatorial, el Sahara Occidental, que podemos ver un poco de su historia y cómo esta presión en la cultura se ha marcado bastante a través de los siglos y a través de las décadas. Podemos ver cómo el español en Filipinas y cómo funge como una diversificación que potencia para comprender mejor la cultura, y hay algunos institutos como el Cervantes que potencian esta lengua para mejorar tanto la cuestión de oportunidades laborales como la cuestión académica, ¿no? También el judío español de los Arfíes en Jaquedia, por ejemplo, vemos aquí su historia como está bastante presente. Y al final el bilingüismo actual, pues bueno, es el resultado de la coexistencia de filiación social monolingüe y predominante con los valores y normas hispánicas, ¿sí? Donde el patrimonio cultural sobre todo es lingüístico. Como conclusiones, pues podemos entender que el español es de las lenguas más importantes, se habla al menos en 21 países de forma regular, el español es el segundo idioma con más número de habitantes nativos, el español es el tercer idioma más popular en los internautas, el poder adquisitivo de la población hispana se está incrementando, sobre todo en países ricos o de primer mundo como Estados Unidos, y la tasa de crecimiento de la producción científica en Latinoamérica ha sido del 128% desde el año 2003. Esto significa que la ciencia está apostando bastante al idioma español. La bibliografía la podemos apreciar en estos links que tenemos aquí y en estos libros y enciclopedias que se estuvieron consultando para la elaboración de todos los trabajos que se realizaron a través del módulo, y sobre todo poder crear este video donde se concluye de manera final pues todo el aprendizaje adquirido, ¿no? Que al final de cuentas, pues bueno, me atrevería a mencionar que eso es un poco de todo lo que podemos aprender de esta gran materia que es bastante extensa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.